metiendo La cuchara, voy digamos. explicando yo. Exacto. Ok, bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es React? Básicamente es una librería que creó Facebook, que lo que nos va a permitir es crear interfaces de usuario para las aplicaciones web y está basada en la filosofía de componentes, ¿sí? Que es la misma filosofía con la que vienen trabajando los frameworks de frontend más conocidos, que son React, Angular y, bueno, y ahora Vue. Esta librería la están utilizando en producción actualmente empresas como Facebook, Netflix, Instagram y, bueno, entre otras. La diferencia básicamente que existe entre una librería como React y un framework como Angular es que al ser una librería se encarga únicamente de una tarea en particular y por suerte lo hace demasiado bien. En este caso, React lo que se va a encargar es de la parte de la vista. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la primera característica es que es One Way Data Binding. Quiere decir que ese bindeo de los datos va a ser en una sola dirección. Por otro lado, una de sus características principales es que utiliza un Virtual DOM, que este Virtual DOM vendría a ser una representación en forma de objeto de JavaScript de todos los elementos y los componentes que vamos a utilizar en la interfaz de usuario. Lo que va a hacer React es, a través de un algoritmo, va a detectar cuáles son los cambios y lo va a aplicar en la vista. ¿Cómo va a hacer esto? Esto lo hace marcando aquellos componentes que fueron modificados, aquellos elementos de ese Virtual DOM que fueron modificados, los marca como dirty, como sucios, y en el próximo ciclo, al hacer va a ser así como un diff y va a modificar únicamente lo que sea necesario. De esa forma vamos a evitar modificar constantemente el DOM, lo cual es demasiado lento y le demanda muchos recursos al procesador. Otra de las características de React es JSX, que es una extensión de JavaScript que nos va a permitir utilizar HTML dentro de nuestro código, porque nosotros vamos a estar trabajando con JavaScript puro. ¿Sí? No vamos a tener, por ejemplo, como tenemos en Angular, que tenemos un template que está hecho en HTML, acá vamos a estar trabajando con JSX. Esto, si bien es opcional, hay una forma de trabajar puramente con elementos de JavaScript, pero se recomienda siempre utilizarlo. Otra de sus características es la programación funcional y la inmutabilidad. Esto quiere decir que utiliza este paradigma en el cual los datos no van a cambiar, sino que vamos a crear siempre un nuevo objeto. De esa forma vamos a poder tener un software mucho más robusto, mantenible, fácil de testear, etc. Y por último, una característica es que, bueno, que está orientado al desarrollo de single page applications. De esta forma vamos a cargar la aplicación una sola vez y vamos a ir refrescando distintas partes y de esa forma vamos a lograr el desarrollo de páginas más dinámicas. ¿Cuáles son las librerías principales con las que vamos a estar trabajando? Por un lado vamos a tener la librería de React propiamente, la cual nos va a permitir crear los distintos componentes. Y por otro lado React DOM, que es una librería que nos va a permitir renderizar o renderear estos componentes en la pantalla. Y obviamente existen un montón de otras librerías que hacen distintas funciones. Por ejemplo, React Router, que se va a encargar de todo lo que es el ruteo. Otra como React Add-ons, CSS Transition Group, que nos va a permitir meter un poco de animaciones, jugar con las transiciones. React Redux, que la vamos a ver en un rato, bueno, entre otras. ¿Qué son los componentes? Componentes es una parte de nuestra aplicación que va a ser responsable de una tarea, de una sola tarea. Esto está basado en la idea de la división de complejidad, ¿sí?
este dicho del divide y vencerás, bueno, se aplica acá con los componentes. Esos componentes van a estar formados tanto por HTML, entre comillas, lo vamos a hacer a través de JSX, como decía recién, CSS y JavaScript. En React tenemos dos tipos de componentes. Por un lado tenemos los componentes que se llaman los componentes de estados o los componentes contenedores. Y por otro lado tenemos los componentes puros o presentacionales. Los componentes de estados son los que van a contener toda la lógica, mientras que los componentes presentacionales nos van a permitir presentar distintos elementos en la interfaz de usuario. Emma, perdón que te interrumpo. No podemos switchear ahí al visual, así mostramos un ejemplito simple de cada uno, así los chicos van teniendo una idea. En la próxima pantalla tengo un ejemplo de cada uno. Ah, excelente, listo. Ok. Y ya que estamos hablando de componentes presentacionales y componentes de estado, vamos a ver lo que son las props y los states. Vamos a introducir estos dos conceptos y enseguida vemos el ejemplo. Por un lado tenemos los states, que son los atributos que van a ser modificados en algún momento, ¿sí? Son objetos JSON. Y estos van a ser opcionales. Mientras que las props o las propiedades son los atributos de configuración del componente. Vendrían a ser lo que es un atributo a un elemento de HTML. Aquí podemos ver los dos tipos de componentes de los que hablaba recién. El de arriba vendría a ser un componente de estado, un componente contenedor, que está definido en forma de clase de ECMAScript 6, en el cual empezamos, bueno, extendiendo nuestro componente de React Component. En el constructor estamos llamando al método Zapper con todas las props que estamos recibiendo como argumento. Y con this.state lo que estamos haciendo es definir un estado inicial. En este caso, para el ejemplo este sencillo, estamos diciendo que el count empieza en 0. Y después tenemos el método render, que va a ser el encargado, digamos, de renderear en la pantalla algo, o sea, nuestro componente en sí. Estamos definiendo un name que va a ser igual a thisprops.name, o sea, al name que estamos recibiendo como parámetro, como una prop, y vamos a devolver un div que tiene, bueno, contador name, ese name está haciendo el binding, y por otro lado vamos a poner el valor, que va a ser el estado que tenemos seteado, ¿sí? En un principio sería 0, y bueno, si metemos un botoncito o algo que modifique el estado, se va a ir refrescando. Y en la parte de abajo tenemos un componente puro o un componente presentacional que está definido en forma de una función. En este caso está recibiendo, estamos utilizando, bueno, la arrow function de ECMAScript 6 también. Está recibiendo una prop con el nombre name y la estamos rendereando en la pantalla en una etiqueta H1. Un par de cositas a mencionar ahí es en el constructor, el superprops es obligatorio cuando se define el constructor ahí en el componente, siempre se pone. Y bueno, no sé si lo mencionaste, Emma, que bueno, ahí el state te permite manejar el estado interno del componente y el objeto props contiene todos los parámetros que se le mandan cuando se define el componente. Si desde un componente estás incluyendo este componente, bueno, las propiedades van a ser los parámetros que le mandás a este componente y que están accesibles adentro de este. De la misma forma que hacemos con los atributos de los elementos HTML, así le vamos a pasar las props a un componente que nosotros creemos. ¿Algo más, Gaby? No. Ok, seguimos. El ciclo de vida de un componente. Tenemos 3 fases en un ciclo de vida de un componente. Tenemos la fase de montado, la fase de actualización y por último la fase de desmontado. En la fase de montado tenemos en principio, bueno, el constructor que veíamos recién, donde vamos a inicializar estados, bindear métodos o definir propiedades internas. Inmediatamente después del constructor se ejecuta el método component will mount.
¿sí? Que es lo que se ejecuta antes de renderizar ese componente. Después de eso se va a ejecutar el método render, que es el que genera la interfaz de usuario del componente. Después tenemos component did mount, cuando ya ese componente fue montado en el navegador, porque este método no se va a ejecutar en el server. Y aquí este sería un buen punto donde deberíamos hacer las peticiones a una API, por ejemplo. En la fase de actualización tenemos distintos métodos. El primero es component will receive props, que recibe como argumento next props, donde vamos a poder hacer distintas validaciones y actualizaciones. Después se ejecuta el método should component update, que recibe dos argumentos, next props y next state, en el cual vamos a poder definir si hace falta o no actualizar un componente. Este método va a devolver true o false. Entonces, en función a ese true o false, vamos a determinar si se actualiza o no ese componente. Después tenemos el método component will update, que se ejecuta cuando el componente va a ser montado. El método render, que como veíamos, cuando ya se está renderizando el componente en la interfaz de usuario. Y por último, component did update, donde nos va a permitir volver a hacer algún tipo de asignación de ser necesario. Y finalmente, en la fase de desmontado, tenemos el método de component will unmount, donde vamos a poder limpiar eventos, eliminar ciertas cosas que hayamos creado en nuestro componente. ¿Querés agregar algo, Vi? No. Está bien, digamos, ahí, los eventos. O sea, una pregunta Salvo, yo te hago. Mire. Eh, o sea, acá cuando si vos cambiás algún valor del estado, o sea, automáticamente te actualiza la vista, ¿no? Exacto. sí, Bien, lo que está relacionado con esa parte del estado, digamos. Eso es lo que hace React. claro. Y esto de que de la actualización es cuando cambias una propiedad, digamos, como Claro. no, Por no, ejemplo, no es el no cuando component will cambias receive el props. estado, no cuando cambias el estado, sino cuando eso no me quedó muy claro. Por ejemplo, el component will receive props, ese se ejecuta cuando cambian por ahí las propiedades. O, por ejemplo, ese yo lo utilicé en un momento, no sé, le cambiaba el ID desde la URL y utilizaba para detectar ese cambio de propiedad, por ejemplo, que me entraba como propiedad ese ID, se ejecutaba ese método, por ejemplo. Después el should component update, como decía Emma, recibís dos, las next props y el next state, y ahí podés validar, digamos, o sea, si hubo algún cambio de estado o no, con respecto al estado que tenés ahora. Y ahí podés decidir, tomar decisiones de si querés o no renderizar, por ejemplo, en ese evento. Está bien. Podríamos ver un ejemplo así simple con alguna interacción, con algún evento, para entender un poco esto que están poniendo. ¿Tenemos algún ejemplo, Emma? Me parece que no, de alguno de esos. Hecho. A ver, hecho me parece que no. A No ver, sé, voy a a buscar. ver, veamos. Podemos ver lo que explicabas vos recién. O si no, hacerlo así medio rápido, un ejemplito de cómo armamos una pequeña componente que haga alguna pavada. Por ejemplo, a ver. Hay uno de component did update ahí, por ejemplo, Emma, en el add article, add edit article JSX. Es que me traigo lo último acá. Listo. ¿Qué componente decís? En el add edit article hay un component did update. Ahí está. ¿Querés explicarlo vos?
Sí, bueno, lo O sea, utilizamos cuando... ¿me podés mostrar la pantalla de este y ir explicando? Quizás este no sé si es demasiado complejo, pero si no otro, ir explicando un poco qué es lo que hace, por qué, ¿no? Algo así. Sí, a ver, Ah, para, no tengo la base. ¿Cómo era esto? Acá. ¿Dónde lo tengo eso? Jump. Esto. Wow, esto no quiere, che. Bueno, no quiero levantar la API. a ver qué te dice. Nos vemos después, si no. Ok. Si no puedo explicar, es el component did update. Ok. Ponerlo ahí, digamos, es... básicamente, bueno, ahí en ese formulario se utiliza cuando vas a Redux y le vas a pedir el artículo que querés editar. ¿Sí? Ahí hay un método que es handle initialize, que bueno, lo que hace es tomar, digamos, los datos del autor, digamos, cuando vos lo traes desde Redux, ¿sí? Inicializás, perdón, los campos del formulario. Sí, o sea, voy a la base de datos, obtengo los datos desde Redux, actualizo el estado, ¿sí? Y de ahí lo que hago es, una vez que ya tengo los datos, inicializo los campos del formulario, eso con los datos del artículo. Eso es lo que hace ahí en el component did update, básicamente. Y lo que hago ahí es ver si las propiedades están cargadas, si el estado no está inicializado, lo inicializo y ahí llamo al handle initialize. Y ahí ya digo, bueno, ya inicialicé el formulario una vez que tengo los datos. Digamos, eso es básicamente lo que hace ese método. De alguna manera u otra, decidir, digamos, cuándo ejecutar el handle initialize, que es cuando tengo los datos, digamos, para mostrar. Uh-huh. Eso ya se va a entender mejor quizás cuando veamos ya Redux, Bueno, porque está dale, medio relacionado con eso. dale. Ok. ¿Dónde estabas? Acá. Presentar. Ok, entonces seguimos. Vamos a empezar con Redux. Bajale un toque de dedito, por favor. Está. Bien, la definición, ¿qué es Redux? Esta es la definición que nos da la documentación oficial en español, que nos dice que es un contenedor predecible de estado de aplicaciones JavaScript. Nos va a ayudar a escribir aplicaciones para estar seguro que se comportan de una manera consistente. Es una librería chiquitita que pesa 2 kilobytes y no tiene ninguna dependencia y evoluciona las ideas de Flux, que es una filosofía digamos, de Facebook, donde plantea básicamente cómo manejar este asunto del estado de una aplicación.
Pasando en limpio y en criollo podríamos decir que Redux se va a encargar de manejar el estado de nuestra aplicación, el estado global, de una manera más predecible. Tiene 3 principios Redux. El primer principio es que existe una única fuente de verdad, es decir, que el estado de toda la aplicación va a estar almacenado en un árbol guardado en un único store. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que sea susceptible de cambio en nuestra aplicación, ya sean datos o el estado de la interfaz, va a tener que estar contenido en un objeto JavaScript que se conoce como árbol de estado. El segundo principio nos dice que ese árbol de estado debe ser de solo lectura. O sea que la única forma que vamos a tener de modificarlo es emitiendo una acción. Estas acciones es lo que vamos a ir despachando, ¿sí? Al emitir una acción, lo que vamos a hacer es emitir un dispatch. Estas acciones son básicamente un objeto JavaScript que va a describir el cambio que queremos hacer. Por ejemplo, ahí tenemos 2 ejemplos sencillos, 2 objetos JavaScript con un atributo type que está describiendo un increment o un decrement. Hay una cosita a mencionar. En ese objeto que representa a la acción, el tipo es el único campo que es obligatorio siempre, que es para describir, como dijo Emma, qué operación querés hacer o qué acción querés hacer. Exacto. Después a ese objeto vos le podés poner más parámetros o más datos, que es lo que le vas a mandar al reducer después, que vamos a ver, que es el que se va a encargar de resolver el cambio de estado. Así es. Pero lo importante, bueno, es que siempre por lo menos un tipo que generalmente es una constante con una string, digamos, describiendo qué acción querés realizar. Así es. Bien, sigamos con los principios. El tercer y último principio de Redux es que los cambios se realizan únicamente con funciones puras. ¿Qué es una función pura? Son todas aquellas funciones que nos devuelven un valor que depende únicamente de los argumentos que recibe. Es decir, que si la llamamos con los mismos argumentos, siempre va a retornar el mismo valor. No modifican el valor pasado como argumento, sino que siempre devuelven un valor nuevo. Y por otro lado, no tienen side effect, es decir, que no va a hacer ninguna llamada a ninguna base de datos o a ninguna API ni nada. Bueno, y para especificar cómo ese árbol de estado del que hablábamos recién es transformado por las acciones, es que vamos a utilizar lo que conocemos como reducers, y estos reducers son estas funciones que tienen que ser puras. Bueno, la definición de un reducer, como decía, es una función pura que lo que va a hacer es tomar el estado anterior, la acción a ser enviada, y nos va a devolver el estado siguiente de la aplicación. Y como decía recién, va a devolver siempre un objeto nuevo. Acá tenemos un ejemplo sencillo en el cual tenemos un reducer que está tomando, como decía, es una función que tiene 2 argumentos, el estado y la acción. El estado lo estamos inicializando para este ejemplo en 0. Estamos utilizando el valor por defecto de MScript 6 también. Y esta función lo que hace básicamente es un switch por el type ese de la acción, que era lo que veíamos recién que pasábamos acá. Type increment o decrement. Entonces, en el caso de que reciba un increment, lo que va a hacer es devolver un nuevo estado con el state más 1. El decrement obviamente va a devolver el state menos 1. Y en el caso de que recibamos como action otra cosa que no esté definida acá en los case, vamos a devolver el estado. No sé si se entendió más o menos qué es lo que hace el reducer. Sí, lo que no me queda claro es eso o sea, cuando vos cambiás el estado, digamos, en general querés que se actualice en algún lado, ¿no? En alguna API, me imagino. No sé eso después cómo se maneja por ahí, si me calculo veremos algún
Un ejemplo. Sí, lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Este es un ejemplo básico, medio bobo, digamos, pero lo que vamos a hacer en realidad es actualizar ese árbol de estado y ahí, digamos, se va a representar cuál fue el cambio que hicimos. Buenísimo. Ok. ¿Querés agregar algo, Gaby? Bueno, ahí una cosita para agregar es que, digamos, bueno, el estado este general es a nivel de aplicación. Se suele confundir a veces el state de los componentes con el estado de la aplicación. Como dijo Emma, el Redux lo que hace es manejar el estado de la aplicación, o sea, toda la información que vamos recuperando por ahí de la base de datos y eso. Y el state de los componentes es para manejar el estado interno, ¿sí? Es Exacto. una confusión que suele haber y una cosa que investigamos nosotros para ver en qué momento, por ejemplo, manejabas el estado con el componente, o sea, y en qué momento manejas el estado con Redux. El estado con Redux, que dijimos que es a nivel de aplicación, se utiliza generalmente para obtener los datos de la base de datos y eso, y para operaciones, digamos, grandes a nivel de aplicación o con datos que van a ser compartidos por ahí por varios componentes. Y todo lo que es estado de la UI se maneja desde el state del componente internamente. Digamos, como algún cambio no sé, de algún label o algo dinámico que tengas ahí adentro, se maneja con el state del componente. Por eso hay que para diferenciar entre ambos. Ok, seguimos. Lo último teórico que vamos a ver, ¿cuáles son los métodos de Redux? Tiene un método principal que es el create store, que es el que nos va a permitir crear obviamente este store que va a mantener el estado actual de toda la aplicación. Y al mismo tiempo nos va a brindar, nos va a proporcionar distintos métodos con el cual vamos a poder interactuar con este store. Y estos métodos son getState, dispatch y subscribe. El getState, bueno, como su nombre lo dice, nos va a permitir recuperar ese estado actual del store. El dispatch nos va a permitir emitir una acción, como las que veíamos hace rato, así que tenía un tipo, un type. Y por último, el subscribe, que permite registrar un callback que se va a ejecutar cada vez que una acción sea despachada. Y bueno, arranquemos a ver un poco lo que fue nuestra prueba de concepto. ¿Cómo querés arrancar con esto, Gaby? Sí, a ver, ahí estaba viendo justo instalándome algo para ver si puedo compartir yo. A ver, El que me pasó dale, Leo. Fíjate si querés, si querés ir viendo también de tu lado ahí por qué tiró ese error. dale. Yo arrancaría por, a ver, yo o sea, cómo empezaron con esto? O sea, cómo crearon ¿Cómo empezamos con la esto? estructura Empezamos, básica del sí, proyecto y eso, ¿no? Claro, esa iba a ser la idea, de mostrar un ejemplito de cómo crear una aplicación sencilla, porque hay un instalador que te crea el esqueleto de todo el proyecto React que lo provee Facebook. Si querés eso exactamente. lo podés ir mostrando porque eso no Dale, necesita. Claro, lo podemos tratar dale. de hacer y ir viendo en otro proyecto. Bien, existe una librería que se llama Create React App, que básicamente lo que nos va a proporcionar es una CLI a través de la cual vamos a poder ejecutar un comando que es create React App, el nombre de la aplicación, y nos va a crear toda la estructura de ese proyecto. Vamos a hacerlo. A ver. No sé si lo tengo. Create React App. Che, off topic, pero quiero esos colorcitos en mi terminal. Así que eso también quiero que me lo pasen ahí. Eso es otro precio ya. Después lo hablamos. Epa, epa, se complicó.
Bueno, yo lo que hice, bueno, fue correr el comando, como decía, create React App y el nombre del proyecto. Y ahí lo que está haciendo es descargar todas las dependencias que trae por defecto esta librería. Una vez termine de instalar todas las dependencias, me va a levantar un servidor. Que dicho sea de paso, vamos a tirar este. Bueno, como decía, me va a levantar un servidor de desarrollo en el cual vamos a poder ir laburando y viendo en vivo, digamos, cuáles son los resultados de nuestro desarrollo. Bueno, se toma su tiempo. Okay. Bueno, una vez entrado en una carpeta de proyecto, le damos npm start. Y ahí está, nos levantó el proyecto, obviamente muy básico, pero Vamos a ver la estructura ahí. esto tiene una estructura. Empecemos por ver el package JSON para ver cuáles son las dependencias. Nos mete las dos librerías básicas de las que hablaba al principio, que son React y React DOM. Y como dependencia de desarrollo, React Script. Bueno, y los distintos comanditos para levantar el servidor en desarrollo o para crear el build para producción. Eso podemos mencionar, Emma, ahí que también se puede tener una sección dependencies que solamente van a ir directamente cuando son las que van a utilizar cuando deployes el proyecto. Son las únicas que van a ir, digamos, porque tenés dependencias de desarrollo, que son las dependencies, que las utilizás nomás en desarrollo, y otras que son las que deben ir en el proyecto para que funcione, digamos. Entonces, bueno, ahí hace la distinción el package JSON. Depende cómo instalás con npm Claro, install, digamos, el paquete, con qué opción. eso obviamente es de JavaScript, no tiene de Node en realidad de NPM, no tiene nada que ver, no es propio, digamos, de React, sino que, bueno, es común a cualquier proyecto de NPM. Después en el public tenemos el index HTML, que es el punto de entrada. ¿Sí? Ahí hay un div ID root que a partir de ahí empieza a colocar, digamos, todos los componentes para renderizar la aplicación, digamos, o la página. Exacto. Sí. Y nuestro punto de entrada de la aplicación React es esta de acá, nuestro index.js. En principio Claro. lo que estamos haciendo es importar las dos librerías básicas, React y React DOM, CSS, el componente app y este service worker. Con respecto a los imports, una buena práctica es separar, digamos, los imports que son, por ejemplo, en este caso de React o React DOM, que son de paquetes,
¿sí? Que se utilizan, se ponen arriba y después se pone un espacio y se importan todas las, bueno, el CSS y todos los subcomponentes que puedas utilizar, digamos, adentro de cada componente. Bueno, lo pones ahí aparte, como dice, es para distinguir entre qué es paquete y qué es propio, digamos, de la aplicación. Exacto, Ahí los como arregló códigos. Emma. Claro. Ujú. Y ahí lo que está tratando de hacer ese render es poner, digamos, el componente app básico que creó, a partir del elemento root que vimos antes del index, como punto de entrada, digamos. Ujú. Y el Entonces va a venir acá app.js, claro, y lo va a y en montar este ahí, tidy digamos. va a montar el componente app. El app.js, veamos qué tiene. Es un componente simple creado para, digamos, no es el stateless, sino es el otro, es el que hereda de component, ¿sí? Desde React, y bueno, el que te da la posibilidad de manejar el estado interno y bueno, y todo lo que es adentro ahí del componente. O sea, Eh, perdón, eso que vemos ahí de return, eso es el JSX. Ese es código. Exactamente. Todo esto de acá es JSX. ¿Cuál es la es el diferencia markup, claro. de ese código con HTML? ¿Tiene diferencias o...? Y tiene, por ejemplo, este class name. Ok. ¿Sí? Como class es una palabra reservada de JavaScript, entonces cuando vos querés hacer referencia a una clase de HTML, se llama class name. Bien. Sí, Y básicamente, además, acá adentro, en JSX, disculpa Gaby, sí, adentro de JSX podés hacer JavaScript, podés meter JavaScript, digamos, tipo, podés meter if, bueno, lo que sea necesario, operadores ternarios, un montón de cosas. Ah, bueno, eso. Pero esto no deja de ser, como decía, es JavaScript. exactamente. Sí, hay en realidad el React nativo tiene, digamos, digamos, una notación donde vas a hacer react.createElement y empezás a crear, bueno, cada uno de los elementos, digamos, con sus atributos y eso. Y lo que Ujú. te hace justamente el JSX es permitir escribir, digamos, el HTML lo más cercano a lo que es el lenguaje HTML, sin Tal utilizar cual. ese React Create Element y todo eso, ese tipo de notación, sino que, bueno, hay un transformador que te pasa, digamos, esto a Ujú. ese lenguaje nativo que es el que interpreta React, digamos, esa es la función principal del JSX. Y solamente se utilizan para los componentes el JSX, para renderizar. O sea, después el resto de los, si pones lógica o eso, lo manejas con el archivo JS. Bien. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más, Gaby? Y es muy simple. Podríamos ya pasar, si querés, ahí al POC que tenemos y mostramos ahí ya más código integrado. Después hay otro creador de estructura de proyecto que te crea la estructura con React y Redux. Sí, ya Ujú. configurado, el store, el provider, todo ese. Ese es el que utilizamos nosotros para crear el POC. Bien. Bueno, Así y es. básicamente podemos recorrer un poco la estructura. Bueno, ahí en la carpeta public tenemos el punto de entrada, el index HTML, como dijimos hoy. Es igual al que vimos anteriormente en la aplicacióncita que creamos, es el punto de entrada, tiene un div root, ¿sí? Que es el que va a utilizar para montar, digamos, todos los componentes. Después, bueno, tenemos ahí la carpeta scripts, que, bueno, tiene los scripts básicamente para arrancar la aplicación y eso, o hacer el build. Después en SRC, lo que tenemos es, bueno, todos los componentes, los containers, las actions, todo lo que es a la aplicación, digamos, que ahora después lo vamos a ir viendo más en detalle, pero ahí tenemos, digamos, todo el código principal de los componentes y Redux. Ahí, quizás por eso te está fallando, Emma, tenés grisado Node Modules ahí. No está grisado porque está ignorado en gitignore. Por Ah, eso, ok. sí, Pensé que Atom, te faltaba. no, Atom los grisa, Ah, por eso digo. ok, pensé que ya no.
Bueno, y en Node Modules es donde se van poniendo todos los paquetes que utiliza la aplicación, o todas cosas que vamos instalando, plugins, lo que sea, se van poniendo en esa carpeta y luego, bueno, adentro de cada componente con import los vas utilizando, digamos. Después, bueno, tenemos una carpeta test, esa que debe corresponder, no sé si a la parte de... de test de Jest. End-to-end. Ah, no, estos, sí, los de Jest y los snapshots que crea. Jest es una librería que te permite realizar testeo de componentes ahí de React. Pruebas unitarias. Claro, exactamente. Y después, bueno, ¿qué más? Ah, y la de afuera es los que hicimos con Nightwatch, la carpeta de afuera de tests. Esos son los de Después, end-to-end. exactamente. Bueno, después adentro ahí de SRC tenemos el index.js. A ver si lo podés abrir. Perdón. Sí. Que bueno, digamos acá, a ver, tenemos el React DOM Render. Hoy lo vimos, era muy sencillo. Lo que hacía era, bueno, meter un componente app adentro del root. Pero en este caso, bueno, tenemos un router que es el que maneja las diferentes rutas, ¿sí? a las diferentes páginas de la aplicación. ¿Sí? Y eso está rapeado por el provider, que es un objeto, digamos que es parte de Redux, ¿sí? Que lo que hace es permitir que el store, ¿sí? Sea accesible para todos los componentes que tenemos en la aplicación, ¿sí? Digamos, es que lo propaga hacia abajo a todos los componentes y hace accesible el store. El store es el que nos permitía, digamos, hacer las llamadas a Redux para pedir datos y eso. Entonces, bueno, los tenemos accesibles digamos, en los componentes. Y todo eso se monta sobre el div root, con ID root que está accesible ahí desde document.getElementById. Esa es la forma que se coloca, digamos, en ese div. Después, bueno, ahí tenemos import de diferentes, se importa React, React DOM, bueno, el provider que se utiliza ahí abajo, bueno, el store, el router, todas las cosas que necesitamos. Podés meterte en el router, Emma, y mostramos un poco. Roots. El roots es. Okay. Bueno, acá, digamos, este roots JSX es el que utiliza el router para manejar el tema de las distintas páginas. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, el index root, que lo apuntamos a articles, es, digamos, la primera página a la cual accedemos, vendría a ser la home, ¿sí? Y después tenemos todas las rutas alternativas abajo, ¿sí? Donde tenemos, bueno, un path y qué componente maneja esa página, digamos, o sea, es el que tiene el código de esa página. El patrón que nosotros usamos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos en el index root, tenemos articles, y articles arriba es containers / articles, está tratando de meter el componente container articles. El container es un patrón que se utiliza para decir que es el componente principal de la página, digamos. Es el que recupera datos y es el que arma toda la estructura de la página, metiendo los subcomponentes y eso. Podemos mostrar alguno ahí, podemos mostrar el de articles. Ahí en containers tenemos articles. Este es el componente container para esa página, que lo que hace es listar va a buscar los artículos a la base de datos, ¿sí? A través de Redux, y una vez que lo tiene, digamos, lo muestra, lo renderiza, digamos. Ese componente container, baja un poquito, Emma, está metiendo subcomponentes, el header bar ahí, el navbar, el otro componente de filter, el article list, que ahí con la propiedad data nosotros le pasamos los artículos que recuperamos desde Redux, ¿sí? y pone un footer. Ahí arma, el container arma la estructura de la página de artículos.
¿sí? Después, a ver, bueno, en el render, ahí, que es el método que renderiza, estamos diciendo que vamos a recorrer, perdón, a ver dónde está. Ah, no, en el article list era además, no, me iba a ir al map ya, no importa. No, subí un poquito más, a ver, en el component did mount, ahí, lo que estamos haciendo es, en this props load article async, estamos disparando haciendo un dispatch de una operación asincrónica contra Redux para obtener los datos desde la base de datos. ¿Sí? Y una vez que, bueno, eso retorna, va a renderizar el article list con los artículos. ¿Podés mostrar eso, cómo funciona? O sea, Dale, ahí vamos, ahí vamos. Me quedé así esto. Se deja. Que sí. Ahí le gustó. Bien, perfecto. Tiremos este. npm start. Ahí con eso. Excelente. Bueno, la página que estamos mencionando, el punto de partida de articles. Para que haya algo que no le gusta. Ah, me faltó instalar acá en la app una dependencia. Pero la puta que le parió que no quiere. ¿En qué branch estás? ¿En el master, Emma? Para. Capaz que estás en otro branch. No, instalé la dependencia, estaba parado en la API. Ah, Acá en la app. en la app está bien. Bueno, ahí lo que estamos ejecutando además es básicamente refrescar los paquetes en Node Modules. ¿Sí? Ahora sí, ¿quiere? Bien, ahí está. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la paginita de artículos que tiene un filtradito ahí, mostrar el filter, no sé, buscar por alguna. A ver, antes de eso, esto es lo que está rendereando. Claro. Como decía Gaby recién, tenemos un header bar, que sería esta parte negra, de acá arriba. Exacto. La navbar, que Que sería son los esta de acá. botoncitos de navegación. Para navegar por las páginas. Un componente de filtro, que sería este de acá. Un componente de article list, que es el que nos trae todos estos artículos. Y finalmente el componente de footer, que tiene, bueno, un copyright ahí abajo. Sí, ahí se ve Ahora claramente la separación dentro del container, que dijimos que era el componente principal que representaba la página, se ve la distinta división de los subcomponentes que forman la página, digamos. Así es. Ok, bueno, podemos meternos allá un poquito a Redux, más si mostramos cómo... Dale. Cómo traemos los datos. Claro, exactamente, podemos... Exacto. Ok. Arrancamos por el de artículos. Bueno, por las acciones. Dejate abierto el de artículos por la duda del container. Así. Sí, hay un plugin en Chrome que yo vi que es o algo así para ver el state Sí, ese lo tenemos. ¿No? Sí, ese lo tenemos. Mirá, andate al index.js. Sí, Leo. ¿Cómo? El state de Redux. Sí. Para verlo en el browser, ¿no? Sí, ahora mirá, cuando refresquemos, fíjate que acá nos muestra en la consola cómo se van despachando las distintas acciones y cuáles son los estados. Eso lo Claro, estado previo. Claro, estado previo, fíjate que la última, ves que dice Load Article Success. Ahí te muestra el estado previo, lo que teníamos antes, la acción que se ejecutó, que es Load Article Success, y el Next State, que es el estado que queda tras ejecutar esa acción, digamos, de claro, Redux. por ejemplo, para esto, que lo que está haciendo esta acción es cargar cuáles son el listado de artículos. Si nos fijamos en el Prep State tenemos en Articles,
articles, Cero. tenemos 0, es un array vacío, ¿sí? Lo que estamos haciendo es despachar esta acción, que es la acción de tipo loadArticleSuccess, y lo que hace es rellenar en articles, en el objeto articles, con Todos los artículos de la base. el listado de artículos. Ahí se ve, mira, cerrate articles ahí, Emma. Ahí se ve, se empieza a ver el árbol que hablamos hoy de estado. Edit article es un objeto, article es otro, articles, la lista de objetos, form. Ese es todo el conjunto de pequeños estados que forman el árbol de Redux, y eso es lo que se va, con los distintos dispatches, se va actualizando esas partecitas del árbol, digamos. Claro, acá podemos ver el estado global de toda la aplicación a partir de todos estos objetos, digamos. Claro, ahí podés tener montones, o sea, por cada reducer que vas metiendo en la aplicación, o sea, se va generando un objeto nuevo ahí que va manteniendo el estado de esa parte de la aplicación. Así es. Para un componente determinado, lo que sea. En este caso, nosotros, para este componente, nos interesa el objetito articles del estado, que es un array. Entonces, bueno, ese router que estamos, perdón, ese logger que estamos viendo recién, lo podemos mostrar rápidamente, Emma, ahí en el index no, en el código, de donde lo estamos metiendo. El logger, ¿te acordás? En el index JS de SRC. Un poquito en el index ese. A ver. Acá. Sí. El logger ese que estamos ahí metiendo en el store es el que nos permite imprimir en consola todo el estado de Redux. Claro, básicamente es un middleware. Sí. Que, digamos, lo estamos aplicando ahí en el store y bueno, eso es lo que después se propaga para todos los componentes que utiliza el provider, se encarga de propagar para todos los componentes. Así es. Bueno, volviendo al container, abrite, Emma, Container. el container, sí. Ahí en el component did mount, una vez que se renderizó, dijimos que era el mejor lugar para ir a buscar los datos, digamos. Sí, entonces, nosotros ahí estamos diciendo, vamos a ver después cómo se conecta esto, pero lo que estamos diciendo es, en las propiedades vamos a llamar a la función loadArticlesAsync, ¿sí? Que es una operación asincrónica que va a ir a la base de datos, ¿sí? Nos va a traer todos los artículos. En la acción, partimos de la acción, más Ahí, sí. Bueno, ahí en la carpeta Actions tenemos definidas todas las diferentes, los diferentes objetos action que dijimos que estaban formados por un tipo que indica el tipo de operación que vamos a hacer y bueno, todos los parámetros que le vamos a mandar, digamos, en ese objeto junto a la operación para que Redux lo resuelva, digamos, y obtenga los datos y actualice el estado. En este caso, bueno, tenemos el Action Articles, que es el que utilizamos nosotros. ¿Dónde está el método? Acá, claro. Que es el que estamos llamando. Exactamente. loadArticlesAsync, bueno, ese es el método que llamamos desde el componente React. Lo que va a arrancar haciendo es un dispatch de la acción esa, del loadArticles, ahí, que es un interno, digamos, ahí que tenemos definido en la action. Ese dispara un load article pending, que es otra acción, digamos, que lo que va a hacer es actualizar el estado y decir, bueno, esta operación asincrónica está pendiente. ¿Sí? O sea, acá, mira. Cuando se dispara el load article pending, básicamente claro. lo que está haciendo en articles status es decirle que se está cargando. En loading For. True. Claro. O sea que vamos a empezar a ejecutar esa operación asincrónica. Esto nos podría servir, por ejemplo, si quisiéramos mostrar un spinner que está cargando. Este estado nos serviría, digamos, si loading es true, mostramos ¿cómo se llama? El spinner de cargando, y una vez que es false, pum, lo quitamos de la pantalla. Claro.
Bueno, y después lo que se hace es llamar a return get articles. Sí, que ese getArticle ya es un método de API, sí que, bueno, después interactúa con Node para traer los datos desde la base de datos, ¿sí? Y todo, bueno, tenemos la notación de promesas esa, o sea, cuando retorna, luego con el den, resolvemos ese objeto. Bueno, una vez que se hizo la llamada, que se resolvió de la base de datos y eso, bueno, con notación de promesa ahí, una vez que tenemos los datos, despachamos en el de abajo ese, en el load Perdón. article, así, estábamos viendo el de GraphQL. Sí, sí, Eh, Hacemos un dispatch de otra acción que decimos, bueno, ahora esta acción tuvo éxito, listo, está terminada, digamos. Se actualiza el loading ese que mostró Emma, lo pueden mostrar de nuevo. Load articles success y bueno, metete en articles ahí, lo debes tener con false. Loading false debe estar, debería. Status. Ahí abajo. Claro, loading Loading false. false y loaded true. Ahí ya, bueno, actualizamos el estado de Redux para indicar que la operación ya terminó. Esto es el objeto action, digamos, que de Redux, más arriba, a ver, subí más. Ahí nosotros importamos diferentes constantes, ahí load article pending, load article success, que lo definimos en un archivo, index.jsx dentro de actions, ahí, a ver si lo podemos abrir. Simplemente estos son los types de las distintas acciones que tenemos en Redux. Ahí tenemos load articles pending, load article success, y son simplemente constantes, strings que, digamos, lo vamos importando en la acción que queremos llamar y bueno, esas representan el tipo de operación Acá a es realizar. importante aclarar porque se repiten siempre que son operaciones asíncronas, vamos a tener tres estados. Si es una buena práctica tener un pending, el success y bueno, el failure cuando falla la llamada. Claro, Pero no necesariamente van a ser siempre tres. O sea, si tuviéramos una operación síncrona, puede ser que por ejemplo, un switch sería una sola acción, que sería switch lo que sea, y bueno, utilizamos una sola acción en ese caso, digamos. claro. Sí, porque bueno, el Redux te da la posibilidad de hacer dispatch digamos, de lo que sería síncrono y asíncrono. Entonces, bueno, para lo que es asíncrono se utilizan esos tres estados, el pending, el success y el failure. Es la manera que se maneja. Para el sincrónico, obvio que no necesitamos esos tres estados. Ok, vemos el reducer. No mostramos abajo, digamos, en el action, las otras acciones. Por ejemplo, load articles pending, lo que va a retornar, por ejemplo, es, bueno, ahí te retorna un objeto con el tipo de acción que vamos a ejecutar, load articles pending. Lo mismo con el success o el failure. Sí, Uno, en el caso de... uno de los motivos por los cuales es así, por lo menos por lo que yo escuché y leí, es porque es, está bien desacoplado y vos podés probar bastante fácil que te ande bien tu página, bien desacoplado de lo que es la API. ¿Sí? Exactamente, sí. Sí, sí, te permite ir, lo que tiene bueno esto, como mostrábamos recién, es que te permite ir traqueando cómo va modificándose el estado, si falla, si no, Claro. sí, y permite separar bien. Sí, les quiero Eso está mostrar muy un bueno. segundo otra forma de ver el estado en React, ¿sí? A ver, Que dale. es otro plugin de Chrome, ¿sí? Eh, o sea, ustedes si está en el plugin de Chrome que estaba por ahí, que después se los paso, ahí pegué un link. O sea, Sí, este plugin lo que hace es más para desarrollo. Entonces van viendo acá bastante claro qué sota está pasando en el estado de React. Ven que acá tengo al costadito este inspector. Entonces vas haciendo cosas y te va marcando acá qué está pasando. ¿Sí? está buenísimo. Mira, está muy bueno eso. Este lo había visto en varios ejemplos y está bastante bueno, ¿no? Como para ir siguiendo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Así Bueno, que esto se los dejo Está como, muy me bueno. parece que es una herramienta muy buena para me imagino, para trabajar.
Sí, sí, no, ni hablar. Y también Yo me la voy a tomar. podés hacer cosas locas como volver para atrás. No me acuerdo cómo era, pero este no es el botón. Pero bueno, hay una forma de volver para atrás, digamos. Es ir cambiando el estado, volver al estado anterior e ir haciendo pruebas. ¿Sí? Jump, ¿ves? Por ejemplo, Buenísimo. jump. Jump y skip. ¿Ves? Vuelvo para acá. Buenísimo. Sí, está muy bueno. ¿Sí? Como para probar cosas de estado de React, con Redux. Está muy bueno. Listo. Perdón, devuelvo. Perfecto, gracias. Está bueno, la verdad, la tubleza. Ahí devolví. Ok. Bueno, y bueno, todas esas acciones, bueno, del failure, del success, del pending son sincrónicas, o sea, ahí cuando hacemos el dispatch de load article success, automáticamente ahí actualiza el estado y bueno, nos va permitiendo ir modificando. Y bueno, este es el objeto action, o sea, este action articles maneja, digamos, los distintos objetos de acción que necesitamos para la parte de articles, o sea, crea los distintos objetos de action que necesitamos. Y después el que lo maneja, el que lo resuelve, es el reducer, ¿sí? El reducer de articles, donde tiene un initial states, ¿sí? Ahí se ve cómo definimos el estado inicial, ¿no? Que vamos a tener articles con un array vacío. Bueno, en este caso nosotros tenemos articles GraphQL porque hicimos una pruebita de graph también, para obtener, digamos, para hacer las consultas utilizando GraphQL, por eso tenemos. Y después tenemos el objeto status ahí, que, bueno, nos indica si hay algún error, y el loading y el loaded que veíamos hoy, ¿sí? Y después está el reducer ahí, que es simplemente un switch que va diciendo si me despacharon la acción load articles pending, por ejemplo, lo que voy a hacer, acá es importante aclarar, Emma, no sé si vos lo dijiste en algún momento, lo de la inmutabilidad del state. Ahí en Redux el estado es inmutable. O sea, ¿qué significa esto? Que nunca vamos a trabajar con el mismo estado. O sea, siempre es un objeto nuevo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el estado actual de la aplicación. Cuando hacemos el dispatch de una acción, ¿sí? En este caso, load articles, lo que estamos diciendo, bueno, queremos cargar los artículos de la base de datos. Bueno, el reducer va a tomar esa acción y lo que va a hacer es crear un nuevo objeto estado a partir del estado previo, ¿sí? Con en este caso, los artículos que traigamos de la base de datos. Por eso es que decimos que siempre es un objeto nuevo. Esa notación de 3 puntos, ahí, que dice 3 puntos state, lo que le estamos diciendo es, creamos un objeto nuevo con lo que tenía el estado antes, pero con la variación de que el objeto status le voy a poner a loading true y a loaded false, ¿sí? Ahí en status defino lo que quiero cambiar del estado, ¿sí? Pero se va a devolver como un objeto nuevo de estado. No es el mismo estado, el mismo objeto. Eso es la característica de Redux, digamos. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, cuando despachamos la acción load article pending, lo que le estaríamos diciendo al estado es, bueno, vamos a estar en loading true y en loaded false. Con el success estamos retornando el estado, loading false, cargado true, loaded true, y con el action.result, que contiene los artículos que obtuvimos desde la base de datos. Bueno, y lo que hacíamos acá, donde está el success, el atributo result, le estamos ponemos guardando data, entonces acá lo recuperamos. claro, y data, volvete al action. Data de dónde viene, de load article async, andate al método SEMA. Desde ese den, o sea, cuando nosotros hicimos load articles, llamamos a la API, ¿sí? Bueno, se hace una promesa y cuando retorna por el den, ahí tenemos los datos. Y ese dato es load article success, se lo estamos pasando ahí. Entonces el reducer toma ese objeto, que es el array de artículos, y actualiza el estado.
la propiedad artículos, que en un array antes vacío, ahora va a ser el resultado de nuestra llamada de Redux. Y bueno, y ahí ya automáticamente tenemos disponible en el estado, en la propiedad article, tenemos disponible todos los artículos que nosotros después vamos a mostrar en el componente de React. Exacto. Bueno, después ahí, bueno, tenemos dos partes fundamentales ahí, que son el map state to props y el map action to props. Básicamente lo que le estamos diciendo ahí en el map state to props es, este estado de Redux, mapeámelo a tal propiedad del componente. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo que la propiedad articles del componente artículos container se va a rellenar con state.articles, que bueno, es el objeto que estaba dentro del estado de Redux. Y eso nos permite después luego hacer en la línea 35 dis.props.articles, por ejemplo. ¿Sí? Lo hace disponible como una propiedad del componente. Es la manera de conectar el middleware que tiene para conectar Redux con React. ¿Sí? De conectar el estado con el componente de React. Lo mismo con map action to props. Nosotros podemos definir que determinada acción, en este caso el load articles async, ¿sí? Lo vamos a tener como una propiedad dentro del componente, ¿sí? Y ese map state to props y map action to props se ponen abajo en el connect, ¿sí? Acá. Rapean el articles view, que es el componente, el nombre del componente. ¿Sí? Entonces, arriba, claro, el map action to props es lo que nos permite hacer this.props.load articles async. ¿Sí? Que a su vez load articles async arriba, en el import, viene de action articles, en la línea 10. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a esto de React o Redux? Yo capaz que muchas, me parece. Es medio difícil de digerir la primera vez. Sí, una ensaladita, pero... No, seguro. Che, y esto, creo que bueno, está bien como una introducción, o sea, después cada uno tendrá que ir navegándolo. El tema me interesaría ver un poquito un formulario, cómo funciona un formulario y cómo funciona el tema de estilos, de styling con una herramienta como SAS o SCS, que es lo que se usa normalmente. Okay. Veamos styling primero. Sí, como quiera, o si no, terminamos de... Sí. No sé si preferís que lo veamos un poquito más tarde eso y cerramos esto, Leo, o querés pasar directamente a eso. Como ustedes De quieran. esto que te falta explicar. Yo no iría mucho más abajo en detalle porque no lo van a entender, ni yo lo entiendo todavía. Okay. Es medio difícil desde la primera vez de entender todo el detalle. Hasta ahora Sí. igual está clarísimo, pero esas partes se complican. Sí, es medio que hay que mirarlo con tranquilidad. Pero un formulario está bueno ver y los estilos, cómo los manejan con un preprocesador y eso. Eso es normal que tenga que usar todo. Dale. Está bien. Bueno, podemos pasar al estilo, a los estilos, Emma, que es lo más sencillo para ahí. Ok. ¿Dónde tenemos nuestros componentes? Veamos algunos sencillos. Sí, el navbar. La navbar. Bueno, ahí básicamente lo que tenemos ahí es un archivo SCSS, que es el archivo SAS, donde simplemente ahí en el navbar JSX, andate en 2 segunditos, lo estamos importando, ahí en el navbar.scss, y bueno, ahí ya tenemos accesible dentro del componente todos los estilos que corresponden al componente de navegación, de la barra de navegación, digamos. Y bueno, claro, en realidad esto, la magia, digamos, ocurre porque Webpack se está encargando de hacer eso, digamos.
Claro, exactamente. Hay toda una configuración ahí que te Tal permite cual. incluir después, digamos, los archivos así. Después, bueno, una vez que tenés la aplicación hecha, ponele que lo querés, no lo probamos nosotros, pero Webpack, cuando corres de que te compile todo el proyecto, lo que hace es, depende cómo lo configures, te manda todos los estilos de SAS, o sea, te los preprocesa y te los manda, digamos, a A un un CSS. CSS, claro, que te lo publica, digamos, en la carpeta principal. Lo podés configurar para que te lo combine todo en un solo archivo o que te lo divida en varios CSS. Pero bueno, básicamente adentro del SCSS podés poner ahí, digamos, todo lo que, En este las caso, clases y... en este caso estoy viendo que tiene nomás una función en ese componente, no tiene nada de React, Component, Mounts y todo eso. Claro, porque esta es una función, este es un componente, como veíamos, de tipo presentacional. Claro, Como fíjate que no no, tiene estado y no necesita ninguno de los métodos del ciclo de vida de React, entonces lo definís únicamente como una función que retorna un JSX. claro. Si tu componente lo único que va a interactuar son con propiedades, o sea que vos le mandás propiedades de otro componente y eso, y no tiene estado ni eventos del ciclo de vida, te conviene hacerlo así como stateless, que es mucho más rápido, digamos, Claro, de exacto. renderizar y eso. Ok, Ujú. Ahí tenemos, bueno, el ejemplo de un stateless, por ejemplo, de un componente stateless. Y bueno, y de estilos es eso. Y bueno, después adentro de ahí de los CSS, bueno, podés poner todo las clases o todo lo que corresponda a SAS, ahí que quieras, y bueno, lo importás en el componente después para utilizarlo. Y después, bueno, lo que respecta a formularios, tenemos en Add Article era. Add edit. Sí, a ver si era, sí, en ese mismo. Bueno, al principio, eh, digamos, me largué a hacer, digamos, un formulario por mi cuenta, así, digamos, y es un poquito doloroso a veces meter las validaciones y eso. Así que bueno, terminé investigando un poquito más y vi que en la gran mayor parte utilizan un componente que es React Form, ¿sí? Que lo que hace te conecta, digamos, bueno, el formulario un poco también con Redux, te lo maneja. Así que bueno, ese Redux Form se baja y lo incluís ahí en Node Modules y lo podés importar y utilizar. Ahí, digamos. A ver por dónde empezamos. Bájate, Eva. Forms field. Form Field. Bueno, ahí lo que hicimos es crear un JS donde pusimos como un template de cada campo que vamos a utilizar ahí digamos, en el formulario. ¿Sí? Render field o render text area, y podrías tener render dropdown o render cualquier, digamos, eh, componente de formulario que quieras ahí meter en el form. Y bueno, ahí ese template lo que tiene es un label y define el input que va a tener todas las propiedades que le pasemos desde el componente. ¿Sí? Por ahí es una recomendación que se hace al utilizar Redux Form, crear los templates, esos, y los podés incluir después de una manera sencilla en el componente. Volvete a Edit Article, andate al render EMA. Y bueno, después ahí lo que le decimos es field, ahí, class name, bueno, de form control, le decimos el nombre que va a corresponder al campo, en este caso autor, título, y le decimos que es un componente del tipo render field, renderizame un input, o los dos de abajo, render text area, que utiliza los templates que antes estaban hechos, ahí que vimos previamente, y bueno, con eso ya armamos el form. Podemos mostrarlo un poco ahí, Emma, en la aplicación. Sí, el tema es que el form sale podrido acá, ¿no? Se ve mal ahí, sí. Bueno, sí, no sé por qué a Emma no le estaban funcionando los estilos ahí, capaz que tenía un problema con los paquetes y eso.
Pero bueno, básicamente ahí tenemos la validación te anda, por ejemplo, si le sacas le borras el primero. No, No, no. podrido, chaca. Sí, si no te, algún problema tenés con ese paquete o algo. Sí, algo no quiere. Bueno, pero es el formulario que estamos mostrando es el que utilizamos para agregar o editar un artículo, que tiene 4 campos: el autor, el título, el contenido y un resumen. Ahí. Volvete, bueno, al código. Y bueno, ahí armamos el formulario. Bueno, tiene un onSubmit que lo que hace, bueno, es manejar el handle form submit, que es el form el submit del formulario, que es... no mostramos nada de binding de eventos, Emma, me parece, ¿no? Ah, no. Arriba en el constructor. Acá. Esto. Sí. Ahí en el constructor generalmente se utiliza, siempre en el constructor para los componentes, lo que se utiliza es para hacer el binding de eventos y para inicializar el estado, por ejemplo. Como estamos haciendo el estado interno, no el de Redux, sino el interno del componente, el this.state. En este caso lo que le estamos diciendo ahí es que a this.handleFormSubmit va a ser igual a la función esa que teníamos hoy y que la bindé con this. O sea que en este caso this, al aplicárselo al formulario, digamos, ese evento, ese this va a representar al form. Entonces, bueno, de ahí ves que nos permite bindear y disparar la función esa desde el formulario cuando hacemos el submit y apretamos el botón y hacemos el submit. Claro, eso es para que adentro de cada uno de los métodos el this no se corresponda, digamos, a ese contexto, sino al this que tenemos definido afuera. Claro. Bueno, ¿qué más tiene esto de formularios? Bueno, más abajo, andate al final, Emma. Lo que tiene es, bueno, ahí el cons form de Redux form. Bueno, le indicamos ahí abajo bueno, el nombre del formulario, que en este caso es edit article, y le pasamos una función validate ahí, que es lo que nos permite hacer validaciones en pantalla de los campos, que es esa que se ve ahí arriba, el validate, que nos permite ver si el autor es requerido o el título es requerido o cualquier otra validación que se quiera de formato o con una regex, las haces ahí y bueno, esa función de validación se va a encargar de validar el formulario y la pones en ese objeto Redux Form que va a rapear el componente addEditArticle. Entonces ahí ya bueno, tenemos disponible el formulario dentro de nuestro componente. Como ese validate, le podés mandar un montón de funciones más o propiedades más que tiene Redux Form para ir configurando el formulario. En este caso, bueno, lo que necesitábamos nosotros era hacer validaciones simplemente antes de hacer el submit, así que bueno. Eso es más o menos. Ahí otra cosa que tenemos es el de las prop types, ahí. Digamos, ahí los tipos de propiedades, ahí definimos básicamente qué tipos van a tener las propiedades que recibimos en nuestro componente. Es una buena práctica para cada componente que tiene propiedades, definir, bueno, en este caso el artículo va a ser un objeto, el ID puede ser un string, un número, loaded, un bool. Lo que hace eso es que si en algún momento la propiedad que está recibiendo el componente es de diferente valor, te tira un warning ahí en la consola diciéndote, mira, se esperaba un string y me estás mandando, no sé, un bool, por ejemplo. Entonces es una buena práctica definir los tipos de propiedades que va a recibir el componente. Eso se define ahí en el prop types, es de React eso. Después, ¿qué más? Sí, bueno. Y después, bueno, cuando le generamos los campos, valida y eso, en el handle submit, a ver, subite, Emma. En el handle form submit lo que estamos haciendo es crear el objeto data, que es el objetito JSON, que le vamos a pasar a Redux para decirle, bueno, guardame este artículo, ¿sí? En this props addEdit function,
es la que nos permite disparar la acción Redux que va a guardar o actualizar ese artículo en la base de datos. Ese addEdit function se lo pasamos desde el container. Una buena práctica es que el container, el componente de container, a ver, abrilo, Emma, que está en containers, por ejemplo, add article, add edit function, se lo estamos pasando por parámetro del componente hijo add edit article, que es el que se encarga de renderizar el formulario. Las buenas prácticas dicen que desde el container, que es el componente principal que representa la página, se tienen que pasar todas las propiedades y funciones que el componente hijo va a utilizar, digamos. Así que bueno, acá al add edit article del formulario le estamos pasando el add edit article async, que es la función Redux, que se va a encargar digamos, de guardar el artículo o modificarlo. Y después, bueno, el componente hijo lo único que hace es invocar esa función cuando lo crea necesario. Bueno, eso es más o menos la estructura de todo lo que es la aplicación esta que hicimos, el POC. No sé si quedó algo más ahí, Emma. Quedó animaciones y bueno, y GraphQL, pero no sé si vale la pena que lo veamos ahora porque son por ahí cosas muy, muy en detalle. Sí. Bueno, esto es básicamente cómo se estructura ahí una aplicación React con Redux y cómo se conecta. Básicamente, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo, o dudas, lo que sea. ¿Me escuchan? Es que estaría bueno, ¿sabes qué estaría bueno que veamos, Gaby? Por ahí cómo Sí. se hacen las iteraciones, que es un poquito distinto al repeat Eso. por ahí de Angular. Eso es importante, sí. Eso es en el article list. Una Acá. cosita más es, en este componente article list, ¿sí? Que es el que se encarga de renderizar la lista, o sea, el padre, articles, Todo lo esto incluía, rápido. claro. Vendría a ser el article list, es eso, es la lista de artículos. Y para iterar, por ejemplo, cuando tenemos un array, en este caso de artículos, se utiliza el map, ¿sí? Donde ahí lo que estamos haciendo es, desde el array de artículos, estamos renderizando otro componente, el componente article, que es el que se va a encargar de renderizar cada artículo, digamos. ¿Sí? Ahora sería cada uno de estos. Uno de Cada uno de estos, esos. uno de estos. ¿Qué Así. es Claro, ese? ese es el article. Transition Groups, eso hace. Esto es un wrapper para agregar animaciones. Ajá. Y bueno, ahí lo importante a decir, bueno, el map es lo que vendría a ser en Angular el ng repeat, el equivalente más o menos. Entonces, bueno, ahí estamos iterando sobre artículos y vamos poniendo un componente article para cada uno dentro del article list, digamos. Lo importante es la key, ahí. O sea, cuando tenemos ese tipo de maps y eso, es importante poner una key ahí en el componente hijo que vamos a renderizar. Eso le permite a React saber, digamos, traquear internamente qué artículo cambió o no, digamos. O sea, para no renderizar toda la lista completa. ¿Sí? Con ese key identifica internamente React, no, mira, cambió solamente este subcomponente y lo voy a volver a re-renderizar. Entonces, bueno, Claro, eso lo hace a través. por ejemplo, si tuviéramos una lista de 4 elementos y borráramos el segundo, en vez de tener que volver a renderear desde el segundo hasta o sea, el segundo y el tercero, dice no, los dos últimos elementos ya lo tenía rendereado, entonces saca de ese Virtual DOM únicamente el segundo elemento. Entonces eso hace que sea mucho más rápido. Claro. Eso lo hace, bueno, con la key, la propiedad key esa que le pasamos a Article. Bueno, esto era importante mostrar. Bueno, y esto también está bueno para mostrar porque estamos metiendo JavaScript adentro de JSX. Entonces se ve, digamos, cómo estamos mezclando, entre comillas, ese HTML con JavaScript. Claro, Permite con el hacer este bloquecito tipo de llaves. Claro. Bien. Sí, bueno, entonces yo lo que haría, dado el tiempo y que ya estuvimos un rato y que todos tenemos que seguir con nuestras tareas habituales, eh,
que hacer la semana que viene otra session con bueno, todo lo que nos quedó pendiente y me gustaría hacerle bastante hincapié a lo que es testing y cómo pruebo todo esto. ¿Sí? Ah, sí, Dale. está bueno. O sea, apuntarle a realmente, bueno, está todo muy lindo, pero no probé nada. ¿Sí? Eh, Así que sería un poco apuntar a eso, cómo pruebo un formulario, cómo pruebo una lista que haga lo que tiene que hacer, cómo pruebo que cuando borro algo desapareció, cómo pruebo unitariamente o más de forma Entre- integradora. Eh, Así que eso estaría buenísimo que le apuntemos a otra sesión la semana que viene. ok. Dale. Sí, algo tenemos hecho de eso de Nightwatch y de Jest. Por ahí sí, tendríamos que ver si podemos hacer algún test ahí bien del formulario, Emma. Así después lo Dale. podemos mostrar. Sí, sí, también les sugiero que miren el approach dentro de React, de TDD, de cómo es la implementación de trabajar vía TDD con React, ¿sí? Y cómo es mi Ok. ambiente de trabajo para que estén corriendo los tests todo el tiempo y que yo pueda estar trabajando, desarrollando, generando código con test. Bien. Así que eso Ah, sería un buen trabajo para la semana y que después nos muestren qué es lo recomendado y cómo se hace con esta tecnología. Dale. Sí, sí. Sí, Bien, generalmente se utiliza Jest más que nada para esto, así que está bueno. Lo dale. podemos mostrar. Jorge, vos tenías Bueno, no sé. preguntas por ahí, escuché, y no sé si alguien más tiene alguna pregunta Joe, sí lo acordamos. para los chicos. Sí, te escuchamos, Joe. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Hola. Bien. ¿Cómo va? Lo que les quería consultar era dentro de este idioma, ¿cómo se llama cuando JSX. escriben HTML? JSX. JSX. JSX, bien. Eh, o sea, no es HTML puro, sino solamente es unos wrappers de otros conjuntos de HTML. Por ejemplo, antes vi un tal link, hará las veces de Anchor Claro. y ese tipo de Claro, cosas. en realidad ese link es un componente de React Router, que sí, como vos decís, lo que está haciendo es está rapeando un anchor. Nada más que internamente te guarda, te almacena el estado de la página donde vos estás para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, para saber dónde estás parado y aplicar estilos en función de si estás en una página o en otra. Eso te facilita el laburo básicamente para no tener que estar investigando, a ver, estoy en esta página, entonces aplico este estilo, sino eh, el otro. Claro, no es HTML, sino que es JavaScript, pero JavaScript, sí. que básicamente Escrito con... debe soportar el 80% HTML en las cosas básicas y estar Exacto. como rapeado, escondido, no sé. Está Exactamente. bastante bueno poder tirar código así en el medio de JavaScript de la nada y hacer cosas así en las vistas, la verdad que está re piola. Sí. Eh, Hay algunas palabritas reservadas que tiene, como por ejemplo class. Por eso es que en vez de class se le pone class name a las clases de estilo, por ejemplo. sí, yo no estoy muy de Este, acuerdo con el concepto, pero Sí, tiene porque, muchos detractores. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. porque estás reinventando la rueda, ¿no? En definitiva. Porque ya HTML ya está y se puede utilizar directamente. Esto es agregarle una complejidad, una capa de algo que ya existe y anda. Pero bueno, es totalmente discutible. Y lo otro que te quería preguntar es, por ejemplo, en ese div que estás mostrando ahí, si yo lo necesitaría masajear dentro ¿cómo se llama? Eh, no sé el nombre técnico de acá adentro, necesitaría manejar a través de React, ¿no? O sea, ¿cómo accedo a ese div? vos decís cómo hacer referencia al elemento. Sí, Bueno, le pones un ID y no sé si tenemos algún ejemplo de eso, Emma. Claro, porque el único lugar que lo accedíamos era en el formulario, por ejemplo, pero le pones un atributo ref, ¿sí? O con un nombre o una anotación que viene, hay varias maneras, y de ahí mismo después lo podés referenciar desde cualquier función adentro ahí del componente. bien, perfecto, comprendo. Sí. Sí, es un atributo ref.
que tiene varias... Claro, porque los inputs pasaba lo mismo, es un JSX element. mira, ahí tenemos un ejemplo, ¿ves? El ref. Filter input, ahí. En este caso, bueno, hace referencia a ese input. Y bueno, eso, ahí más abajo this.refs.filter input. Ahí lo tenés disponible, ¿ves? Y le decís .value y se lo estás pasando al onChange ahí. Bien. Y después, una consulta. ¿Cómo hicieron ustedes para no variarse y tener todos los estados en un solo lado y al principio de todo como si fuera una aplicación totalmente vertical y no da la sensación de componentizar? Yo creo que eso es un tema de cómo lo organizás, ¿eh? O sea, a mi punto de vista no estaría bien organizado así. Puedes hacer distintos imports, importarlos de otra forma, digamos, y importarlo como un componente más. ¿Entendés? Sí. Eso es porque lo tienen todo junto en un solo file, pero es una cuestión de organizarlo distinto, me parece. Sí, claro. Pero no sé, digan ustedes, si no, me dio la sensación de eso, que quedó todo en un solo archivo, pero imagino que se puede separar, organizar un poco distinto. Sí, pero ¿a qué te referís con un archivo? ¿Qué parte? Y porque parece que todo es dominado por esta entrada, está muy separado. Los reducers y los actions, o sea, tienen todo junto. O sea, si este sitio tuviera 450 páginas, no voy a meter todo en un solo archivo, ¿me entendés? No, pero es que lo tenemos dividido en diferentes archivos, a las acciones. Fíjate, Emma, ahí abrite la carpeta. Tenemos action, add edit article, action article, para, por ejemplo, Ya tenemos uno por página. uno por página tenemos. Lo que Add pasa edit. que cuando tenés... Había un lugar donde me parece que definían todos juntos o algo así, pero bueno, no importa. El único lugar donde confuso. está todo junto es acá donde están todas las actions. Claro, Claro, la sí. exportación. Claro. Que es como si fuera un Sí, archivo no hace falta que esté acá. De hecho, estas actions podían estar adentro de Yo creo cada que, uno. o sea, deberían cada uno de los... por ejemplo, en ese caso lo que yo haría es agrupar no por action o por reducer. Esto es un clásico ejemplo para mí, de mala agrupación. O sea, vos tenés que agrupar por funcionalidad, por feature, no por lo que es el componente, digamos, ¿no? Porque es una acción, pongo la carpeta acción y tiro todas las acciones adentro, ¿sí? Yo lo que haría es creo features y separo por componentes. Dentro del feature add edit, pongo la acción de add edit y pongo, ¿entendés? O sea, Claro, sí. yo después cuando lo voy a buscar, voy al componente, add edit, tengo todo ahí, listo, no tengo que estar... ese tipo de organización es la que yo hablo. ¿Sí? Sí, eso sí, sí. Lo que pasa que, bueno, acá nosotros teníamos por ahí un ejemplo simple, laburábamos con una tablita simple ahí, digamos, y manejábamos artículos. Pero sí, esto en una aplicación grande seguramente vas a tener diferentes carpetas ahí, no sé, con las actions divididas, no sé, por las diferentes entidades que tengas o componentes, lo que sea, y No, sí, ya lo mismo, organizas mejor. Y vos ahí tenés components, article list. Ahí debería estar todo lo que necesita para trabajar ese componente de article list. ¿Sí? Y ahí tirarle la acción de article list, el reducer de article list ahí adentro, y después linkear. Vos decime. Claro, lo que dice Ok. Leo, en vez de tener una carpetita de actions, entonces tener adentro del componente, acá todo. Claro, sí, está bien, todo dentro de... Sí, también es posible, sí. Sí. Sí, una Bueno, el cuestión de boilerplate organizar. lo armaba así, pero Claro, era nosotros no... para empezar. Sí. Sí, pero sí, podrías Otra, tener todo por carpeta, sí. Sí, otra consulta. Con TypeScript, ¿se puede mezclar Bacale. o sea, No. ¿a qué voy? No. Bien, porque me da la espina que también para desarrollar, a lo mejor estoy totalmente confundido, ¿no? Pero que perdés todo tipo de IntelliSense y es muy parecido es como volver un paso atrás con el tema de JavaScript, ¿no? O sea, es muy JavaScript y teniendo ahora la herramienta esta súper potente de TypeScript y Sí, su pero amigo acordate que acá podemos Angular. utilizar JavaScript con ECMAScript 6.
que tiene un montón de cosas que tiene TypeScript también. No sé si es volver un paso para atrás. Estamos con lo último, o sea, de hecho podés utilizar hasta ECMAScript 2017, que son cosas que ni siquiera están aprobadas, la podés usar. Después el Transpiler se hará cargo de transformarlo, digamos, en JavaScript del 2015, digamos. ¿Y cómo resultó el tema de la edición de IntelliSense y todo ese tipo de cosas? Que a lo mejor estábamos un poco más acostumbrados con los otros proyectos de Angular. Yo no lo sentí tan duro el cambio, no sé, Gaby. No, yo tampoco. No. Una cosa ahí importante también de los componentes ahí para mencionar, que es rápido. Andate alguno, Emma. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Una cosa ahí en el render, siempre lo que se hace es poner un div externo a todo, digamos. Todo se engloba dentro de un div, al menos. Eso creo Sí, que en es que te realidad lo pide. no necesariamente un div, sino que tienes que estar rapeado en un único elemento. O sea, Claro. podríamos tener 2 divs. Pero puede estar adentro de un H1 o de un párrafo o lo que sea. Claro. Pero necesita por ahí un elemento de referencia que englobe todo, Eso sí, un elemento. que rapee todo, digamos. Así que eso es importante por ahí a la hora de decir. Bueno, che, vamos cortando y seguimos la semana que viene, ¿dale? Ok. Dale. Dale. Así ya tenemos un poco más de tiempo y seguimos con las cosas que tenemos que hacer, ¿dale? Dale. Ok. Perfecto. Bueno, gracias, por mí estuvo buenísimo, no sé para el resto. Sí, exactamente, estuvo genial. Bueno, Comentarios por privado, sugerencias. Tenés que mandar